Buenas tardes, vamos a comenzar este ciclo de filósofas 2024. Ya aquí en La Sofista hemos hablado de otras tantas, como Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, hemos hablado de Silvia Federici, Martha Nussbaum. De hecho, vamos a retomar algunos temas en esas pensadoras que no se han tratado antes. Pero hoy comenzamos ya directamente con un ciclo al que denominamos filósofas, con la A en mayúscula, porque en realidad sabemos que la filosofía siempre estuvo ligada al pensamiento del hombre fuera de la mujer, dejando de lado a la mujer, y en muchísimos casos no reconociendo el estatuto, la posición teórica o la posibilidad de pensar de la mujer. Es decir, la historia de las ideas en Occidente ha dejado de lado la producción de las mujeres, no las ha tenido en cuenta en las historias de la filosofía o las diferentes corrientes filosóficas, salvo en casos excepcionales donde se las ha relacionado con algún filósofo de renombre, entonces quedaban más que nada como la mujer de la compañera, la asistente, digamos quienes estaban cercanas por diferentes motivos a ellos. Hoy vamos a hablar de Chantal Mouffe, porque es una filósofa de origen belga. Ella fue la esposa de Ernesto Laclau, un filósofo, un pensador argentino que se fue hace mucho tiempo a Londres a trabajar y a investigar con Eric Hobsbawm, economista de origen inglés y marxista. Él falleció hace unos años. Chantal hoy ostenta sus jóvenes 80 años, sigue activa, publicando, dando conferencias, y ella tiene, más allá de toda su trayectoria junto a Ernesto Laclau, donde han publicado juntos y han trabajado y han convivido tanto tiempo, ella tiene un pensamiento propio y una personalidad también que la destaca en el momento actual, el momento teórico, político actual. Yo estoy estudiando desde hace bastante tiempo a filósofas, a mujeres pensadoras, y veo en todas el abordaje profundo de la ética y la política. Es decir, en todas ellas están presentes ambas cuestiones, más allá de que se puedan dedicar en la universidad a la filosofía del derecho o a la epistemología o filosofía de la ciencia, pero la ética y la política están siempre presentes en sus obras y en sus producciones. De Mouffe yo tengo tres libros aquí que vamos en próximos encuentros a ir desarrollando uno por uno, y vamos a dar las ideas generales. Este texto de ella, El retorno de lo político, comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, que está publicado por Paidós. Este otro, que ha sido más difundido en Argentina en la década pasada, Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, que escriben junto a Ernesto Laclau. Y este, que es el que me interesa hoy comentar y destacar, El poder de los afectos de la política hacia una revolución democrática y verde de siglo XXI, publicada por Siglo XXI. ¿Por qué me interesa en particular hoy hablar de este libro? Por dos motivos. Una, porque es un libro que ella escribe después de la pandemia del COVID, y eso a nivel global ha
despertado muchas inquietudes acerca de la condición humana, la convivencia, esta situación pandémica que muchas y muchos pensaban había sido superada por los avances en medicina, por la posibilidad de prevenir enfermedades. Entonces esto conmovió a nivel global en diferentes regiones y llamó a estas reflexiones que hay hoy con respecto a las decisiones políticas y a la situación geopolítica en la que la pandemia nos encontró viviendo, existiendo. Y después me interesó este libro en particular en Argentina, desde que gana las elecciones La Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villarruel en el Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores, lo cual nos ha traído en Argentina a un desafío tremendo que tiene que ver con cómo analizamos este momento, el avance de la derecha en nuestro país, el avance de las nuevas derechas, esto que en Europa hoy se analiza como una especie de laboratorio de esta definición que da Milei con respecto a su propia postura de presentarse como un liberal, libertario, anarcocapitalista. Todo esto nos lleva a ir pensando cuál es la visión que él tiene geopolítica, económica, ética, y cuáles van a ser las consecuencias del contexto de aplicación de este pensamiento de él y de este acompañamiento contradictorio de muchos legisladores y legisladoras en nuestro país. Digo contradictorio porque hay quienes han dicho: yo no estoy de acuerdo, pero voy a votar a favor de lo que aquí se ha denominado la ley ómnibus, que desde el gobierno se la llama bases, citando a las bases de Alberdi, pero bueno, quienes han leído profundamente a Alberdi saben que no tiene mucho que ver ni con lo que ocurría en el siglo XIX en Argentina y en la región, ni con las propias intenciones de Alberdi en ese momento. ¿Por qué me interesa lo que dice Chantal Mouffe? Y no solo ella, sino que vamos a hacer alusión también a textos de Marta Nussbaum, por ejemplo, sobre las emociones y los afectos en política. ¿Cómo se ubica Mouffe? Ella está dialogando con autores contemporáneos en franca disidencia y explícita disidencia, como son Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán que pertenece a la Escuela de Frankfurt. Y acá quiero aclarar lo siguiente: ahí en la Escuela de Frankfurt, que comienza con un instituto de teoría crítica social que inauguran Adorno y Horkheimer a comienzos del siglo XX, ellos van a tomar básicamente las teorías de Freud y de Marx para hacer un análisis crítico de esa sociedad, de ese momento, que yo diría una sociedad de la Europa entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que después va a tener una serie de derivas en autores como Marcuse, como Fromm, bueno, el propio Habermas, Benjamin. Y ¿cuál sería aquí el punto de disidencia fundamental que tiene Mouffe con Habermas? En primer lugar, con la lectura del materialismo histórico que viene del marxismo,
porque ya tanto Mouffe como Laclau se ubican en lo que ellos denominan el post-marxismo. Acá también es interesante aclarar que para ellos post no significa que el marxismo en su versión filosófica del materialismo dialéctico o su visión del materialismo histórico ha concluido, ha fracasado, como ha pensado la mayoría de las posturas posmodernas, sino que para ellos post significa una revisión crítica de la teoría marxista, donde ya esa teoría tal como fue planteada no da cuenta de la situación, la circunstancia del mundo actual. No aborda, por ejemplo, los feminismos, el surgimiento de las comunidades LGTB, ni tampoco tiene que ver con un mundo globalizado a través de redes sociales y nuevas tecnologías. También entienden que en este momento no podemos seguir pensando el conflicto social como la lucha de clases, ¿no? Hay no solo en Mouffe y Laclau, sino en muchos, esta revisión del concepto de clase. Entonces prefieren hablar de sectores sociales, grupos sociales, sociedades, como constructos que se van dando en el devenir. La disidencia que tiene con John Rawls, que es un filósofo liberal norteamericano, es que Rawls también lo que él hace, no ya tomando a Marx por supuesto, sino tomando otros autores, es de proponer una democracia entendida como una democracia consensual, donde ahí estarían en un punto en común con Habermas, siendo que vienen de tradiciones distintas. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Mouffe es que en realidad la democracia consensual es un forzamiento en cuanto a pretender que, ya sea por vía de la acción comunicativa de Habermas o del consenso entrecruzado de Rawls, la democracia significa siempre consensos. Y esos consensos desconocen la problemática del poder. Ella ahí lo rescata a Michel Foucault, porque ella dice que, bueno, así como el poder construye discursos, los discursos también construyen poder. Es decir, hay ahí un juego estratégico entre lo discursivo, lo propiamente discursivo, lo simbólico, y lo real, en el sentido de lo que cada sector entiende que es lo real o la realidad. Aquí entonces tenemos por un lado un pensamiento postmarxista, pero no es que hay un rechazo al marxismo o la afirmación de que el marxismo fracasó, sino que hay una revisión de esos conceptos, de decir, bueno, en qué momento de la historia nos encontramos, y hay también ahí una distancia con respecto a cómo entiende Marx el curso de la historia. Es decir, que la historia comienza, va pasando por diferentes etapas o fases o periodos para culminar en lo que él definía como el socialismo. Sino que aquí hay una imposibilidad de definir el futuro en cuanto a que estamos viviendo en esta etapa y después de esta etapa viene otra que ya podemos prever de alguna manera. Personalmente creo que, bueno, tanto Habermas como Rawls, ellos están uno en Norteamérica y otro en Alemania, situados en la izquierda. Tenemos que tener en cuenta aquí que los liberales en Norteamérica y en Gran Bretaña se sitúan, se posicionan a la izquierda. Eso es algo que para nosotros aquí en América Latina es difícil de comprender,
porque nosotros tenemos y nosotras esta extraña mixtura entre lo liberal y lo conservador. Es decir, que los liberales terminan desembocando en propuestas políticas conservadoras. En cambio, por ejemplo, Rawls en Estados Unidos discute con los utilitaristas, Habermas en Alemania discute con las diferentes corrientes conservadoras. Entonces, estamos hablando de pensadores que se sitúan a la izquierda. Y digo a propósito la palabra se sitúan o situación, porque también Mouffe, ella está en un pensamiento antiesencialista. Esto es importante porque ya aquí no estamos hablando de esencias. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo decir ser pobre que decir estar empobrecido. No es lo mismo hablar de los pobres que hablar de sectores empobrecidos, porque el empobrecimiento es algo que lo podemos definir como una consecuencia, como algo que se produce o se provoca con situaciones de injusticia social, de mala distribución de la riqueza, de políticas conservadoras que son excluyentes. En cambio, si nosotros decimos son pobres, esa esencia lo que hace es posicionarlos en un lugar de inevitabilidad, es decir, son inevitablemente pobres. Si a eso le agregamos esta visión de la meritocracia, donde la suerte que hemos tenido en la vida depende de haber tenido capacidad, voluntad de trabajo, lo que nos ha permitido progresar, y no condiciones estructurales o contextuales que han llevado a grandes sectores de las sociedades a estar en la pobreza. Entonces el antiesencialismo, en el caso de estos autores, tiene que ver con que aquí, al no haber esencias, lo que hay son formas de construcción de una sociedad que no es una sociedad que vive en una democracia consensual y que ese consenso permite la pacificación de la sociedad, sino que en realidad toda sociedad está, como toda convivencia, habitada por el conflicto. El conflicto es una categoría que la va a trabajar mucho Chantal Mouffe. Ella toma algunas definiciones de Carl Schmitt. Uno puede decir, bueno, ¿cómo ella recurre a Schmitt, que es un pensador de derecha? Bueno, porque ella no va a hacer una lectura desde posicionarse a la derecha, sino que hace un recorte teórico de la obra de Schmitt, donde Schmitt analiza la figura del enemigo. Entonces ella va a tomar de ahí esta cuestión del enemigo y lo que va a proponer es el agonismo democrático, y hace hincapié en todas sus obras, todo su pensamiento, la diferencia entre el agonismo y el antagonismo. El antagonismo es el enfrentamiento entre enemigos, la guerra. El agonismo es el enfrentamiento entre adversarios, la democracia. Sí, para ella la democracia es un ámbito agonístico en el sentido de nosotros estamos conviviendo en las diferencias, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de comprender los problemas. Es decir, estamos conviviendo la diferencia en la multiplicidad, en la pluralidad. Ella, igual que Hannah Arendt, pone el acento en la pluralidad, el pluralismo. Es decir, la democracia es eso, que exista un modo plural de convivencia, donde es fundamental el disenso y
la figura, la presencia del adversario. Es ahí donde ella también se va a distanciar tanto de Habermas como de Rawls, porque, como decía antes, tanto para uno como para otro, la democracia es sinónimo de consenso. Y para ella la democracia es sinónimo de disenso. Pensemos que consenso quiere decir ir en el mismo sentido, con el mismo sentido, hacia el mismo sentido, hacia la misma dirección. El disenso es donde eso que se siente común no es posible porque todas y todos vamos en sentidos diferentes en la vida. Es decir, no sentimos ni comprendemos todos y todas que la economía, la política, la convivencia, las instituciones tengan que ir en el mismo sentido. Esto que tanto se ha dicho del sentido común, en realidad ella va a decir que el sentido común no existe y que en todo caso se puede imponer desde cierto lugar de gobernabilidad o de pretensión de gobernabilidad, decir, bueno, el sentido común dice esto y ahí tenemos que ir todas y todos. Pero eso se puede imponer, en realidad se impone de manera más o menos violenta o más o menos agresiva en las diferentes sociedades. Entonces, para ella la democracia es disenso, agonismo, conflicto, pero hay algo que agrega en este libro, el poder de los afectos en política. Ella hace unas breves citas de un filósofo racionalista moderno que es Baruch Spinoza, porque Spinoza dentro del racionalismo es el que va a tener en cuenta a los afectos, a las pasiones, a los sentimientos, a las emociones. En cambio, el resto de los filósofos racionalistas las van a descartar. Entonces ella hace toda una revisión con respecto a eso, porque el racionalismo lo que propone es una organización social, un tipo de gobernabilidad basada en la razón, donde hay una fuerte desconfianza de los afectos, de las emociones, porque eso llevaría al desorden. Aquí es importante ver cómo la modernidad clasifica el orden y el desorden. ¿Qué va a ubicar de un lado y del otro? La razón, la racionalidad moderna, va a estar siempre en dirección al orden. El orden social, el sentido común, el consenso, evitar los conflictos, evitar la desorganización. En cambio, el desorden estaría representado por las emociones. Las emociones nos descolocan, nos desordenan, nos desorganizan. En toda la visión racionalista moderna que desemboca, según Mouffe, en la Revolución Francesa, hay una necesidad de poner el acento en la racionalidad. Pensemos en Habermas. Habermas propone la acción comunicativa. ¿Qué es la acción comunicativa? Que tiene que haber una racionalidad común. Si nosotros observamos en Argentina las diferentes sesiones en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, serían todo lo contrario a lo que piensa Habermas. Sería un conjunto de personas, diputados o senadores, concejales en la ciudad, que comparten una racionalidad, un nivel de racionalidad y un nivel de discurso común. Porque acá hay una preocupación con respecto al desorden. No puede haber desorden en el Parlamento. Para que el Parlamento esté ordenado, todos y todas deben hablar con un mismo nivel de argumentación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo Mouffe?
En realidad hay democracia cuando la figura del adversario está presente. ¿De dónde viene la palabra adversario? De adversidad. El otro es un adversario en cuanto a que es esa adversidad de la diferencia, de alguien que piensa diferente, siente diferente, tiene diferentes convicciones con respecto de lo que hay que hacer, de las medidas que hay que tomar. ¿Cómo hacemos en esa adversidad? Entonces ella lo que va a decir es que estamos educados o educadas para el consenso y no para el disenso. Y acá hay algo interesante, que ella dice que lo común estaría más relacionado con los afectos que con los razonamientos. Esto no quiere decir que una sociedad toda debe compartir los mismos afectos, sino que ella lo que está pensando ahí es que nosotras nos agrupamos, nos identificamos, ella utiliza mucho el término de identificación de acuerdo a los afectos, y que hay una sensibilidad propia de diferentes sectores políticos de la sociedad. Esto corre por mi cuenta, no lo dice MUF, pero yo puedo observar en el panorama actual de la Argentina que hay sectores políticos que tienen una sensibilidad específica hacia sectores empobrecidos, carentes de derechos, de necesidades básicas satisfechas, y hay sectores que son totalmente insensibles a eso. Es decir, que son insensibles ante el sufrimiento del otro. Entonces, aquí lo que está diciendo Chantal Mouffe es que hay una formación de grupos políticos que tienen más que ver con los afectos que con los razonamientos. Ella un poco al comienzo de este libro en particular se pregunta por qué las últimas propuestas de izquierda fracasaron en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España. No nos olvidemos que su marido, Ernesto Laclau, digo Laclau a propósito porque yo tuve el gusto de conocerlo. Él decía que él no era Laclau porque su apellido no era de origen francés sino catalán. Entonces él corregía, decía yo soy Laclau. Es como cuando Jorge Alemán le dicen alemán, él se enoja porque dice no es alemán, es alemán. Bueno, son cuestiones anecdóticas, pero ellos quieren que los llamen como se pronuncia su apellido en realidad. Quería decir esto, Ernesto Laclau es quien inspira en España el movimiento de Podemos. Es decir, esta izquierda española de Podemos, que se diferencia del PSOE, está inspirada en los escritos de Laclau. Y de hecho él, junto a Jorge Alemán, se reunían, trabajaban la experiencia. Ustedes recordarán cuando surge el movimiento de los indignados en España, también tenía mucho que ver con una salida espontánea al espacio público de protesta con respecto a las políticas de derecha conservadoras en España. Entonces ella comienza aquí preguntándose, ¿qué pasa con la izquierda en general? Estamos hablando en general, pero sobre todo ella habla ahí en Europa, que van fracasando en los últimos o las últimas experiencias eleccionarias. Y ella dice que la izquierda ha quedado ligada a este pensamiento que viene del iluminismo, de la ilustración, donde se pone el acento en lo racional o en la racionalidad y se desestima todo lo que tiene que ver con los afectos, los sentimientos, las emociones. Y que esa es una clave para entender el porqué del fracaso de las izquierdas
en el mundo. También ella plantea esta cuestión de la matriz cosmopolita de las izquierdas, donde se enfrentan ante las diferentes expresiones de las derechas actuales, donde el extranjero es el enemigo, donde las derechas en Europa triunfan con la promesa de no dejar ingresar a los refugiados, a los exiliados, a todos estos movimientos migratorios que se van dando, donde muchos prefieren la derecha porque les propone cerrar fronteras. En Estados Unidos, bueno, el debate es patriotismo, cosmopolitismo, que es básicamente la discusión que tiene Martha Nussbaum desde el cosmopolitismo propio al republicanismo y al patriotismo de las derechas en Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros pensamos una figura como Donald Trump, él es representante del patriotismo, de un populismo de derecha, donde él defiende el pueblo norteamericano al interior y se quiere sacar de ahí todo lo que tenga que ver con los inmigrantes, lo que ellos llaman los latinos que vienen a Norteamérica y demás. Entonces, lo que está planteando aquí Chantal Mouffe es que en Europa ha habido un avance de las nuevas derechas porque quieren cerrar las fronteras. Cierran las fronteras a los inmigrantes. Cierran las fronteras a los refugiados, y eso ha generado muchísimas polémicas en Europa en general. Es decir, no queremos que vengan a traernos inseguridad, a traernos conflictos a nuestras democracias liberales actuales, donde el europeo de por sí vive con los derechos que considera que le corresponden por ser europeos, y no a aquellos que vienen a contaminar la cultura y el ambiente propio de su historia. Entonces ella va a ir relacionando una serie de conceptos de las izquierdas en general, de las derechas en general, y lo que propone es un tipo de democracia que esté relacionada con lo popular, pero en un sentido político. Es decir, rescatar el concepto político de pueblo, pero desde los afectos, no desde la racionalidad. Aquí, bueno, después cuando veamos esta propuesta de Martha Nussbaum de emociones racionales, podemos ir complementando el pensamiento de ambas, porque aquí los afectos, los sentimientos, las emociones no están ligados a la irracionalidad como lo pensaron en el siglo XVII, en el siglo XVIII. No es que una emoción es o tiene que ser irracional. No esta figura del observador imparcial, donde aquel que se dedica a estudiar sociológicamente, antropológicamente un grupo social, tenga que hacerlo como un observador imparcial, sino que es un observador que participa, que se involucra, que se emociona con esos lugares, esas poblaciones que está investigando, ya sean poblaciones carcelarias, poblaciones universitarias, poblaciones empresariales, pero de involucrarse emocionalmente, que no nos lleva a lo irracional. Es decir, se amplía un concepto de racionalidad. Eso es muy propio de las mujeres en filosofía. Las mujeres en filosofía están rescatando desde ese lugar una racionalidad que incluye lo emocional, incluye lo sentimental, lo afectivo. Acá yo quiero hacer una salvedad.
hay muchos filósofos que escriben su obra en un momento precapitalista o en un momento de un capitalismo incipiente, de un modo de producción capitalista que recién comienza, o ya en la propia revolución industrial en el siglo XIX. Pero es un capitalismo que no es el actual, ya sea porque estén a favor, en contra o ni siquiera lo consideren, pero no es la fase actual del capitalismo. Pero también es interesante pensar que la discusión que llevó por lo menos 2 siglos entre empiristas y racionalistas se dio en un marco donde no había una neurociencia. No había una neurociencia como tenemos hoy. Es decir, cuando Kant escribe la crítica de la razón pura en la segunda mitad del siglo XVIII, yo cuando la leí la primera vez, que no es fácil, no es nada fácil leerlo, porque es otro lenguaje, es otro discurso, es otra organización de pensamiento, pero se puede leer, se lee. Crítica de la razón pura es una forma que encontró Kant de decir en su época cómo funciona el cerebro. No había una neurociencia ahí. Entonces, cuando los empiristas decían todo lo que es percibido, es decir, que todo lo que nosotros creemos que es la realidad, que es lo real, es algo que se percibe, y a partir de esa percepción se va organizando con conocimientos, con razonamientos y demás, frente a los racionalistas que decían, no, nosotros podemos percibir porque hay una capacidad, vamos a decirlo con palabras actuales, de nuestro cerebro de organizar abstractamente los saberes, porque las matemáticas, la geometría, la lógica no se perciben. Entonces hay una posibilidad, esto quien lo va, digamos, a resolver filosóficamente es Kant, es decir, hay algo a priori, hay algo que es independiente de la experiencia sensible que nos permite abstraer, ¿no? Abstraernos de la realidad. Entonces, cuando Chantal Mouffe dice que la izquierda o las izquierdas han quedado muy ligadas a un ideal iluminista o ilustrado de la razón, donde es una razón universal, donde es una única razón, donde el cosmopolitismo va abriendo en el mapa esta cuestión de racionalidad, que va a ser una sola racionalidad, que ahí la izquierda tiene que renovarse en esa concepción. ¿Por qué? Porque a pesar de la globalización o de la mundialización, como prefieren decir, por ejemplo, los franceses, hay diferencias culturales, hay diferencias geográficas, hay diferencias en cuanto a recursos naturales, hay diferencias de construcción en cuanto a cómo se concibe el mundo, el universo, la sociedad. Sí, estamos en un mundo globalizado, mundializado, pero basta con recorrer los diferentes paisajes humanos para darnos cuenta de que no estamos en una sociedad homogeneizada a nivel global, ¿no? Entonces, este ideal cosmopolita, este ideal de una racionalidad universal, este ideal de una sociedad que tiene que lograr condiciones igualitarias frente a la ley, frente al Estado, etcétera, eso hoy hace fracasar a los programas de izquierda a través de sus partidos, de sus movimientos. ¿Por qué? Porque hay
afectos y emociones, que por supuesto no son todas buenas, ni son todas plausibles, ni son todas preferibles, que hacen que ese programa de la izquierda sea desestimado o sea rechazado. A mí me parece interesante la propuesta de ella en cuanto, lo vamos a seguir profundizando en próximos encuentros, en cuanto a que rescatar los afectos y las emociones no significa caer en el emotivismo. El emotivismo es una postura filosófica, y yo entiendo que es la ética capitalista, es decir, es plantear que solamente nosotros podemos reconocer la humanidad del otro cuando hay una emoción que nos acerca. El problema es cuando hay una emoción que nos hace rechazar a ese otro, a esa otredad, ¿no? Sí, porque no toda emoción, no todo afecto, no todo sentimiento es de adhesión o de inclinarnos hacia ese otro para ayudarlo, para comprenderlo. Pensemos en Argentina. ¿Cuántas emociones negativas hacia la otredad hay? Ahí están los planeros, los que no trabajan, los que viven del Estado, los que están con la nuestra pidiendo que los ayuden y les den de comer y les den de todo sin necesidad de trabajar. Bueno, hay una serie de emociones negativas hacia la otredad que hacen que avancen las derechas, que avancen los nuevos conservadores o las nuevas conservadoras, donde la sociedad normal es una sociedad de individuos que pagan impuestos, que trabajan, que producen, y hay un resto de la sociedad que no trabaja, que no produce, que no paga impuestos y que además pretende que el Estado los mantenga. Bueno, esta construcción imaginaria de nuestra sociedad es la que hace que hoy gobierne la libertad avanza, que también ahí habría que analizar qué se entiende por libertad, qué es lo que avanza, etc. Quiénes avanzan, quiénes retroceden, es de una gran complejidad. Pero hay que sentir y pensar qué es lo que nos está aconteciendo hoy en esta democracia, porque también no voy a tener tiempo hoy para plantearlo porque tengo que cortar antes de la hora el video para grabarlo. Yo todo el tiempo estoy reflexionando acerca de las nuevas contradicciones. Hay muchísimas nuevas contradicciones que no las teníamos en nuestras agendas, digamos. Es decir, cuando Milei dice que él admira a Margaret Thatcher y Villarruel, quien lo acompaña a la fórmula, se presenta como la hija de un militar que peleó en Malvinas. Esa es una contradicción que nosotros en otro momento hubiésemos dicho, pero ¿cómo alguien que reivindica la guerra de Malvinas, el hecho de que su padre haya peleado Malvinas, está al lado de una persona que admira a quien inició la guerra y mandó matar a argentinos soldados que estaban luchando ahí? Por decir una contradicción. ¿Por qué alguien que descalifica de manera sistemática, emocionalmente, como hizo Milei en su campaña, a todo el mundo, después los convocó para formar parte de su gobierno? Entonces uno dice, ¿qué pasa con estas contradicciones? ¿Qué pasa con las contradicciones de lo que yo citaba antes, de un legislador o de un diputado que dice, yo estoy en desacuerdo con este gobierno, pero voy a votar a favor para darle gobernabilidad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar eso? ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Desde qué lugar emocional y de qué lugar de pensamiento
racionalidad lo podemos pensar. El objetivo de estos encuentros, estos videos que hago yo, es darle contenido a nuestros debates, pero no un contenido dogmático, sino un contenido problemático, es decir, cómo podemos problematizar y problematizarnos en un momento de la historia donde se habla de autopercepción y no se habla de autoconciencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la autopercepción es como yo me percibo a mí misma o a mí mismo. En cambio, la autoconciencia es como me autocomprendo históricamente. Yo creo que acá el gran dilema, que lo trabaja con otras palabras Chantal Mouffe, es entre el individuo y la sociedad. Es decir, si a nosotros nos definen desde un gobierno determinado como individuos, el individuo está abandonado a su suerte. El individuo no está comprendido, situado en una comunidad, en un grupo, en una institución. Es un individuo que está, como su palabra lo indica, indiviso en sí mismo, comunidad, pero diviso del resto, y que está ahí como individuo viendo cómo va a vivir o va a subsistir o va a sobrevivir, pero no comunitariamente, no en red. Entonces, el individuo se autopercibe, pero en esa autopercepción no hay una autocomprensión histórica de dónde, cómo, por qué está ahí situado en ese momento de la historia, del país, de la ciudad, del lugar donde está, ¿no? Entonces, para ir terminando, quiero rescatar 3 cuestiones. Chantal Mouffe, ¿qué le plantea a John Rawls? Que en realidad lo que él pretende, que es un consenso entrecruzado, no se puede dar democráticamente, porque ese consenso implicaría tener en cuenta un sector de la sociedad y no toda la sociedad. Entonces, ese consenso se va a dar en la medida en que ese grupo social hable bajo la misma racionalidad, bajo las mismas condiciones materiales de existencia. Con respecto a Habermas, a Jürgen Habermas, ella le va a decir, bueno, acá el problema es que la acción comunicativa se va a dar también entre un sector, un grupo que va a estar de acuerdo en las mismas palabras, los mismos conceptos, la misma definición. También ella le plantea a Richard Rorty, otro filósofo norteamericano, que Rorty separa la cuestión epistemológica de la cuestión política, y ella dice, en realidad no hay que separarlas. La política es el lugar del hacer y la epistemología es el lugar de la teoría política. Es decir, que la teoría política y la acción política deben ir juntas, plantea Mouffe, ¿no? Entonces ella lo que está tratando de plantear es de cómo podemos coexistir antagónicamente, es decir, cómo se puede dar esta convivencia en la existencia de adversarios y adversarias, donde tenemos que ver cómo convivir ahí, pero que si no existe eso no hay democracia. Ella plantea una democracia radical. Hay otra cuestión que va a quedar para el próximo video, porque ya tenemos que ir terminando aquí, donde ella plantea la oposición que se ha dado entre el espíritu democrático y el espíritu liberal. Ella dice que en la modernidad se separan los demócratas de los liberales. Es cierto que eso es así en los comienzos de la modernidad, pero ya avanzada la modernidad, recién lo citábamos a Kant, en Kant conviven un principio democrático y un principio liberal. ¿Dónde estaría la diferencia? En que
la teoría liberal clásica es quien va a hablar del individuo y de la propiedad privada, y la teoría democrática clásica, cuando digo clásica estoy hablando de los comienzos de la modernidad, plantea siempre el conjunto, el grupo. Pero en Kant las dos están presentes. Cuando él habla del uso de la razón, lo hace en un sentido de un individuo que logra alcanzar el uso de la razón público y privado, pero no nos olvidemos que toda la filosofía kantiana culmina en su propuesta de cosmopolitismo, que es la que decíamos recién, la que las izquierdas actualmente promueven, ¿no? Es decir, los movimientos de izquierdas en Europa, ¿por qué proponen y promueven el cosmopolitismo también en Norteamérica? Porque entienden que hay que abrir las fronteras y no cerrarlas, y que no hay que estigmatizar al otro extranjero o a las otredades, como suelen decir algunos filósofos pensadores franceses. Bueno, yo aquí voy terminando, el video queda grabado, lo vamos a editar con Araceli y lo vamos a compartir en YouTube. Vamos a continuar con Chantal Mouffe. Yo voy a ir marcando de estos libros que les cité al comienzo algunas categorías de análisis, y aquí en este libro, El poder de los afectos de la política, vamos a ir comentando la continuidad del libro, las conclusiones a las que llega Mouffe en este texto, para llevar a el punto 4, una revolución democrática verde. La idea también, yo vuelvo a insistir, más allá de que tenga un pensamiento propio, acá no queremos sentar doctrina ni hacer un pensamiento dogmático, simplemente darle contenido a los debates, darle contenido a lo que son las opiniones generalizadas con respecto a ciertos temas, y creo que nosotros hemos perdido mucho en ese sentido de pensar y sentir, tratando de evitar estas confrontaciones que nos llevan más a la enemistad que a la adversidad. Es decir, tenemos que elegir, diría Mouffe, entre la enemistad y la adversidad. La enemistad nos lleva a eliminar al otro. Es decir, cuando un candidato o candidata política está diciendo hay que exterminar al que piensa diferente o al que gobierna con criterio diferente, lo que está proponiendo ahí es eliminar al otro, eliminar la diferencia. En cambio, la adversidad, es decir, bueno, estamos aquí conviviendo desde diferentes maneras de sentir y pensar la realidad, y de eso se trata, ¿no? Se trata de ver el conflicto y de cómo vamos a ir trabajando ese conflicto entre las diferencias. Entonces, hay que prestar atención a los discursos, a las acciones, a los argumentos. Y también un tema que lo voy a tratar en el próximo encuentro es ¿qué pasa cuando las palabras se transforman en insultos? Cuando las palabras se convierten en insultos, en agresiones, en violencia simbólica, eso imposibilita el diálogo, imposibilita la conversación, imposibilita el hecho de que podamos llevar diferentes puntos de vista a este mundo simbólico de la palabra. Entonces, hay palabras que se han transformado en insultos y eso obtura la posibilidad de la convivencia. Bueno, con esto dejamos aquí y retomamos la próxima semana analizando las categorías de Mouffe y su propuesta de una democracia que promueve la figura del adversario, que la acepta más que la promueve y que acepta el conflicto, ¿no? No la democracia donde
solamente puede haber acuerdos, consensos, estar todos bajo un mismo paraguas discursivo, donde además se castiga al que piensa diferente. Es decir, se lo castiga, se lo censura, que bueno, eso sería ya lo más lejano a la democracia. Gracias por estar y continuamos en el próximo encuentro y las invito a seguir el ciclo de filósofas. Hasta luego.